Saludamos a Carlos Figueroa, que ya está conectado. Carlos, ¿cómo estás? Eva Moreira te saluda y todo el equipo de Cuánto Cuento. Hola Eva, ¿cómo estás? Buen día, un saludo a todos por ahí. Carlos, queríamos saber un poco qué beneficios tiene este nuevo simulador que adquirió Aerolíneas Argentinas, qué implica para nuestra aerolínea de banderas. Mira, este nuevo simulador se enmarca en el Centro de Formación Profesional de Aerolíneas, que hace unos meses cumplió 10 años, que básicamente lo que te permite tener un simulador como el que inauguramos ayer y como los otros 3 que tenemos, es que te evita tener que mandar a tus pilotos a hacer instrucción afuera. La instrucción de los pilotos es de manera recurrente y constante, te evita eso y además te da la posibilidad de vender ese servicio a terceras compañías para que ellos nos manden a sus pilotos a entregarse a nuestro país. Ajá. Carlos, en el día de ayer, ¿no? En el acto, sobre todo lo hizo el presidente de Aerolíneas, aprovechó a repasar algunos datos sobre aerolíneas que tienen que ver con cuestiones más económicas de la empresa, ¿no? Porque sí, hay una idea, sobre todo que insiste instalar la oposición, de que Aerolíneas Argentinas es deficitaria. Bueno, vienen hace tiempo marcando este punto. Y me parece que los datos en el día de ayer desmienten bastante esto. Sí, primero déjame agregarte sobre la primera pregunta, que tiene que ver obviamente con la inversión que se realiza en aerolíneas, que este simulador tiene un costo de $15 millones que se pagan en 10 años, o sea, en 120 cuotas, digamos, mensuales, y le genera a la compañía un ahorro de $7 millones. Eso por un lado, porque sería un título de nación un poco malicioso en relación al costo y el beneficio que iba a tener este simulador. En relación a lo que planteó Seriani, bueno, fue elocuente. Aerolíneas viene en un proceso de aumento de la productividad, de mejora de su eficiencia, donde ya a partir del año pasado se generó una situación en la que, por un lado, Aerolíneas ejecutó su presupuesto. Terminamos en diciembre del año pasado con una ejecución del 67% del presupuesto, y además cuando pones en la balanza cuánto es el aporte que realiza el Estado en la compañía y cuánto es lo que recupera en términos de recaudación impositiva por la venta de tickets, el año pasado fue del doble. Mientras que la compañía recibió 47.000 millones de pesos, el Estado recaudó 83.000 millones de pesos aproximadamente. Y este año la cuenta aún es más significativa. Aerolíneas recibió este año 6.000 millones de pesos, que fue el monto que manifestó Sergio Massa, que de acuerdo al tipo de cambio al momento de las transferencias son $30 millones. Este dinero primero es imputable al presupuesto 2022, que aún no se terminó de ejecutar. Y lo que Aerolíneas viene pagando de impuestos, lo que el Estado viene recaudando por la actividad de Aerolíneas, hoy ronda los 80.000 millones de pesos. O sea que los números de 2023 indican que Aerolíneas recibió 6.000, pagó 80.000, y que además, en lo que hace al presupuesto 2023, estamos en 0 peso ejecutado. Claro. No es que no recibimos plata durante este año, recibimos 6.000 millones de pesos, pero respecto correspondientes al presupuesto del año anterior, y el presupuesto de este año ni siquiera comenzamos a ejecutarlo. Otro punto interesante, ¿no?, para marcar de Aerolíneas Argentinas es que le da la posibilidad al país de conectarse, ¿no?, de conectar diferentes localidades. Lo marcaba Pablo Seriani, lo marcaba también Sergio Massa, ¿no? Terminan yendo aviones de aerolínea a localidades que otras empresas no llegarían y que no tienen interés en llegar, ¿no? Y esto es algo clave para entender por qué se necesita una aerolínea de banderas en la Argentina, ¿no? Mira, para que te des una idea, Eva, hoy Aerolíneas opera 39 destinos. Son 39 ciudades en las que llegan aviones de Aerolíneas Argentinas a lo largo y ancho del país. De esos 39 destinos, en 22 somos los únicos que operamos. No estamos hablando de que de 39 operamos solamente 4 o 5 provincias. Estamos hablando de que 22 ciudades a las que llegan Aerolíneas Argentinas no llega la competencia privada. Y además tenemos 48 rutas federales, lo que nosotros llamamos intertramos, que son conexiones que unen ciudades del interior entre sí, y de esas 48 solamente en 6 también opera la competencia. Claro. Con lo cual estamos hablando de una capacidad logística y una conectividad en el país, el 8º país más extenso del mundo, que claramente está garantizado por el sector público, que claramente está garantizado del Estado. Esto no quita que, como te decía anteriormente, trabajamos todos los días para construir una aerolínea más eficiente.
más productiva, pero sería casi un poco, digamos, autodestructivo para el desarrollo argentino pensar que el Estado no tiene que velar por esa conectividad y por ese desarrollo. ¿Por qué crees que es tan constante por parte de la oposición este ataque a Aerolíneas Argentinas? Yo creo que tiene que ver con que la estatización de aerolíneas y todo lo que allí se generó es uno de los símbolos del gobierno de Cristina. Creo que en algún núcleo duro sumamente ideologizado de ellos les sirve para contener ese núcleo duro, pero también por otro lado, salvo algunas declaraciones aisladas, cada vez critican menos porque la verdad es que se van quedando sin argumentos. Hoy Aerolíneas Argentinas vuela más de lo que volaba antes de la pandemia. Este año vamos a batir el récord histórico de pasajeros. Hasta este momento ellos tenían una bandera, digamos, que levantar, que era que durante el 2019 se volvió más en Argentina. Hoy esto ya no sucede, Aerolíneas vuela más y todas las compañías que operan en el sistema están operando por encima de los niveles. Hoy vuelan más pasajeros que antes de la pandemia. Y también hay una diferencia muy grande entre los dirigentes que orbitan la ciudad de Buenos Aires y sus estudios de televisión y los dirigentes con responsabilidad de gestión del interior del país, porque ha visto expresiones claras y públicas de dirigentes de Juntos por el Cambio, particularmente algunos gobernadores que celebran cada avión o cada conectividad nueva que tienen para su provincia, porque saben la importancia que eso tiene. Sería de necios y absurdo desconocer lo que implica, por ejemplo, para Mendoza contar en esta temporada de invierno con un vuelo directo desde San Pablo, y con lo que implica para la provincia de Mendoza la llegada de turistas. Sería absurdo que el gobernador Morales desconozca lo que implica para Jujuy y el norte argentino en su conjunto la conexión Salta-San Pablo, que permitió abrirle al mercado brasilero todo el norte argentino que no estaba explorado por nadie. Esa apuesta que hicimos nosotros, que comenzamos hace 2 años, donde dijimos hay que mostrarle a los brasileros las virtudes y las bellezas del norte argentino, que lo hicimos de la mano del Ministerio de Turismo, del gobierno de Salta, y que irradia turismo a toda esa región, se puede hacer solamente del Estado. Claro. Las empresas privadas no van a hacer esa apuesta en términos de desarrollo de una región argentina como es la que hicimos con la conexión San Pablo-Salta. Claro. Ayer, ¿no? El presidente de Aerolíneas marcaba no solo las mejoras en la productividad que tiene Aerolíneas, sino justamente esto de, bueno, también hay que evaluar lo que implica, ¿no? Más vuelos que lleguen a estas localidades para los restaurantes, para los hoteles. Obvio. Mira, la medición que tenemos nosotros, que es una medición que hacen nuestros equipos técnicos, en algún momento lo hicieron algunas consultoras extranjeras, lo hacemos de acuerdo a la metodología de IATA. Y según las estimaciones nuestras, y estos informes están colgados en la página web de Aerolíneas Argentinas, estamos hablando que el impacto que tuvo Aerolíneas en el 2022 fue de $6.000 millones, contra un año en el que fue el déficit más chico de la compañía de $250 millones. Estamos hablando de una diferencia en términos de la inversión que realiza el Estado para sostener la operación con los beneficios que ello trae para la economía argentina, que es muy importante y que amerite, que la justifica y que la transforma en una inversión sumamente virtuosa. Claro. Ayer también se recordaba un poco lo que ocurrió con Aerolíneas Argentinas durante el macrismo, ¿no? Esto que se permitieron que aerolíneas extranjeras pudieran operar en cabotaje. ¿Qué implicó eso para Aerolíneas? Más en detalle. Mira, en realidad más que para Aerolíneas en su conjunto, particularmente lo que implicó la política del gobierno anterior, que básicamente permitió la incorporación de un montón de compañías extranjeras y una liberalización del sistema aerocomercial y de la política tarifaria, fue una guerra de tarifas y una guerra comercial entre las diferentes compañías con el objetivo de destruir una a la otra y cuando luego destruir a su competencia poder monopolizar una determinada ruta. Esto implicó básicamente que las compañías se terminen destruyendo entre sí. Por ejemplo, Avianca empezó a operar en el 2018 luego de comprar la compañía de aviones del expresidente Macri y antes del 2019 dejó de operar, se fue del país. Lo mismo hizo Norwegian. Norwegian empezó en el 2018 y en el 2019, antes que Macri dejó el gobierno, dejó de operar. La TAM, luego de tener resultados positivos durante todo el gobierno de Cristina y los primeros 2 años del gobierno de Macri, en 2018 y 2019 perdió entre los 2 años $600 millones.
Vino la pandemia, a los pocos meses se fue. Andes, empresa nacional de capitales nacionales, de empresarios argentinos, antes del 2019 tuvo que achicar su operación a la mínima expresión, y a los pocos meses, y después nunca pudo volver a operar una vez que finalizada la pandemia. Y Aerolíneas Argentinas terminó con una deuda de $1.000 millones, con un déficit operativo gigantesco de $680 millones y con una situación muy complicada. Los efectos negativos de la política macrista no solamente impactó negativamente sobre Aerolíneas Argentinas, sino sobre todo el sistema aerocomercial de su conjunto, lo que pone en riesgo nada más y nada menos que la conectividad del país. No podés joder con algo tan importante como es que los argentinos puedan moverse y que las provincias tengan conectividad aérea en la Argentina. Claro. Estamos hablando con Carlos Figueroa, que es director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Aerolíneas Argentinas. Carlos, ¿me marcas puntualmente lo que significó Aerolíneas Argentinas en la pandemia, que me parece que fue clave también ahí tener una aerolínea de bandera? Sí, bueno, lo resaltó muy bien Pablo Seriani en su discurso de ayer. En marzo del 2020 se cierran las fronteras del mundo, se cierran todos los aeropuertos, y Aerolíneas Argentinas salió a buscar a ciudadanos argentinos varados en diferentes partes del mundo. Algunos destinos en los que ya operábamos, como Madrid o Miami, y después hemos ido a buscar pasajeros a lugares donde no operábamos. Esto permitió que durante el 2020 repatriemos aproximadamente 50.000 argentinos. Luego de eso tuvimos los vuelos por insumos médicos, fuimos a China a buscar barbijos, a buscar camisolines, a buscar todos insumos muy requeridos por el sistema de salud argentino para afrontar la pandemia, y finalmente fueron los vuelos de las vacunas, aquel primer vuelo en diciembre del 2020 fue, ¿no? Ahora ya uno se marea con las fechas, pero ese primer vuelo a fin de año, y después la cantidad de vuelos que trajimos, millones y millones de dosis para el pueblo argentino. Eso fue una operación que uno hoy la cuenta y la relata, pero la verdad que fue muy complicada, tuvo niveles de complicación logísticos muy grandes, que con un equipo profesional muy importante, porque quizás la cara más visible que uno tiene de la compañía es Pablo Seriani o los dirigentes políticos que se hacen cargo de la gestión, pero es cierto que atrás hay unos equipos técnicos muy calificados que hacen posible hacer operaciones como esta, de ir a buscar insumos a China o vacunas a Rusia. Carlos, te agradecemos estos minutos con la Radio de las Madres. Nos parece clave este punto porque la verdad que Aerolíneas Argentinas es atacada constantemente, y la verdad que cuando uno empieza a ver los datos, claramente hay mucho para ponerse contento, digo, en términos de lo que nos muestra hoy la gestión de Aerolíneas Argentinas. Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo.